Revista El Heraldo. Del Instituto Pastoral Bíblico. Estudio, que no haya divisiones entre ustedes. Cismas y divisiones. Texto clave. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 11 en la versión Reina Valera de 1960 dice: Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que entre vosotros hay contiendas. El ministerio del apóstol Pablo se centró principalmente en tres pilares. 1. Exhortar a los hermanos a mantenerse enfocados. Esto implicaba estudiar el plan de Dios y predicar el mensaje del Evangelio del Reino a todos, especialmente a la familia de la fe. 2. Facilitar la transformación espiritual. Pablo buscaba que, tras haberlo entregado todo y recibido el Espíritu Santo del Señor, la palabra de Dios actuara en los creyentes. Así, se produciría una transformación de una mente terrenal y carnal a una mente celestial y espiritual. 3. Promover la unidad en la hermandad. Él enseñó la importancia de no permitir actitudes que causen cismas y divisiones entre los hermanos. Una vez que Pablo les recordó a los hermanos corintios que la salvación se obtiene mediante el sacrificio de Cristo y que son bautizados en su muerte, y en ninguna otra, abordó el siguiente tema. En primera a los Corintios capítulo 3 versículos 1 al 9, les señala que todavía piensan de manera carnal, no espiritualmente, ni se dejan guiar por el Espíritu. Su razonamiento humano es un obstáculo para su crecimiento espiritual. En los versículos 1 y 2, Pablo escribe: Yo, hermanos, no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, y no alimento sólido, porque aún no eran capaces de soportarlo. Esto se debía a su deseo de identificarse con un líder distinto de nuestro Señor, lo que los llevaba a adorar a los hombres como si fueran ídolos. Pablo les recuerda que, sin importar quién les haya traído la verdad o quien les enseñe ahora, es el Padre Celestial quien proveyó a estos ministros capaces. Además, subraya que es la verdad de Dios, y Él es quien otorga el crecimiento. Lea en casa segunda a los Corintios capítulo 3 versículos 5 al 6. Como él mismo dice en primero a los Corintios capítulo 3 versículos 6 al 7, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. En el versículo 9, Pablo enfatiza aún más este punto, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El hermano Russell, al comentar sobre estos versículos, afirma: Dios está trabajando con nosotros, y nosotros estamos trabajando con Él, encontrando a los santos, a los verdaderos, y guiándolos. Capacitándolos para el reino espiritual, reimpresión 5302, 5. También añade: el gran labrador espera el desarrollo gradual del fruto, reimpresión 3020, 5. En el tercer capítulo, Pablo sigue socavando el rasgo orgulloso de que algunos miembros de la iglesia de Corinto estaban mostrando. Les explica que se espera que los hermanos crezcan en el conocimiento de la palabra, y que aquellos a quienes el Señor envía para ayudar no deben ser adorados. Por el contrario, estos ministros deben participar en la búsqueda y edificación de quienes desean ser santos. Mientras tanto, el Señor los desarrollará y guiará en su crecimiento espiritual. Como se menciona en primera a los Corintios capítulo 15 versículo 50, ninguna carne puede heredar el reino de Dios. Al igual que los hermanos de la época de Pablo, nosotros también debemos despojarnos de la mente carnal y permitir ser transformados con la nueva mente de la criatura, guiados únicamente por el Señor y su palabra. Vemos la profunda preocupación de Pablo por estos hermanos. El orgullo parecía haber cegado a muchos de ellos ante los principios fundamentales y la doctrina del mensaje del Evangelio. En cambio, se jactaban de su propia sabiduría y honraban a los hombres, idolatrando a los mensajeros que el Señor había enviado para ayudarlos. Ahora, reclamaban poder y autoridad sobre los hermanos corintios y, en lugar de difundir el mensaje del Evangelio, lo acaparaban para ejercer su derecho a reclamar poder. Para ellos, era como si el reino ya hubiera comenzado y ellos ya estarían reinando. En primera a los Corintios capítulo 4 versículos 5 al 8, Pablo dirige su mensaje a quienes, en efecto, reinaban sobre la iglesia de Corinto. Primero, les recordaron que el reino no comenzará hasta el regreso de Cristo Jesús,
así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Versículo 5. Estaban tan cegados que Pablo tuvo que recordarles que el maravilloso mensaje del Evangelio era un don de Dios y no suyo. Les dijo claramente: comprados sois por precio, no os hagáis siervos de los hombres. Primera a los Corintios capítulo 7 versículo 23. La unidad surge cuando trabajamos por una causa común. Al mantenernos completamente enfocados en nuestra misión de difundir el Evangelio y edificar a la familia de la fe, tendremos unidad y evitaremos la división. Gálatas capítulo 6 versículo 10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. El Señor no se complace con las divisiones ni con quienes las causan, y no debemos enseñorearnos de nuestros hermanos ni estimar a unos por encima de otros. Mateo capítulo 20 versículos 24 al 28 dice: y cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas capítulo 11 versículo 17 dice: pero él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Salmo 133 versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Recordemos también las palabras del apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera a los Corintios capítulo 11 versículo 1. Y como dijo la voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17:5. Así que, sigamos a Cristo y solo a Él. No a una religión, un pastor o una institución.